¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos materiales conducen la electricidad mejor que otros? La respuesta está en la resistencia eléctrica, una propiedad fundamental que influye en cómo fluyen los electrones a través de cualquier sustancia. Comencemos. Porque unas cosas te dan toques y otras no. Vamos a explorar el mundo de los conductores, semiconductores y los aislantes. Imaginémonos en una autopista rapidísima. Eso es un conductor como los metales, donde la electricidad pasa rapidísimo. Ahora imaginemos un embotellamiento enorme. Esos son los aislantes, como el hule o la madera, y bloquean el paso de la electricidad. Pero ¿qué pasa con los semiconductores? Pensemos en una caseta de cobro. Dejan pasar la electricidad cuando quieren. Esos materiales son como el silicio. Así que la próxima vez que prendamos un foco, hay que recordar que todos son conductores, semiconductores y aislantes. Bien, compañeros, ahora les platicaré un poco acerca de los factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor. Existen varios factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor, como por ejemplo la naturaleza del conductor. Materiales como la plata y el cobre tienen baja resistividad, los que los convierte en unos excelentes conductores. La longitud del conductor. Mayor longitud, mayor resistencia. Si duplicamos la longitud de un alambre, su resistencia también se duplica. Sección o área transversal. Al aumentar el área, la resistencia disminuye. Si duplicamos el área de la sección transversal, la resistencia se reduce a la mitad. La temperatura es otro de los parámetros que influyen ante la resistencia eléctrica de un conductor. En metales, la resistencia aumenta con la temperatura. Sin embargo, en materiales como el carbón, la resistencia se disminuye al incrementarse la temperatura. Otra propiedad que puede afectar la resistencia eléctrica de un conductor es la resistencia característica de cada material, que también se conoce como resistencia específica o resistividad, dada por la letra griega Rho minúscula, y es una medida de fuerza con la que un material se opone al flujo de la corriente eléctrica. Dicho de otra manera, la resistividad de una sustancia a una temperatura determinada se define como la resistencia que presenta un alambre de dicho material con 1 metro de longitud y 1 metro cuadrado de sección transversal. Este enunciado nos deja la siguiente fórmula para poder calcular la resistencia de un material conductor, donde R es la resistencia del conductor dada en ohms, que se simboliza con la letra griega omega mayúscula. Rho minúscula es la resistividad del material dada en ohms por metros. L es la longitud del conductor dada en metros. Y A es el área de sección transversal del conductor dada en metros cuadrados. Es importante mencionar que cuanto mayor sea la resistividad de un alambre, menor será su capacidad para conducir la corriente eléctrica. Por esta razón se utiliza el concepto de conductividad, para expresar la facilidad de un material para permitir el paso de la corriente, la cual se define como el recíproco de la resistividad. Lo cual nos deja la siguiente ecuación, que es la conductividad es igual a 1 sobre la resistividad, o en otras palabras, sigma minúscula es igual a 1 sobre Rho minúscula. Como se ha estudiado previamente, tenemos que este fenómeno puede tener bastantes utilidades y aplicaciones en el día a día. Ahora toca identificarlas. Una de ellas, por supuesto, tendría que ser la aclamada generación de calor debido a la resistencia eléctrica. Esto se puede observar en calentadores de agua eléctricos que utilizan la resistencia, hornos eléctricos, secadoras de pelo y demás electrodomésticos del hogar que puedan llegar a utilizar esto, que al dificultar el paso de la energía eléctrica a través de su conductor, puede generar energía calorífica transformando esa energía eléctrica, la cual originalmente no elevaba la temperatura. Este efecto también se puede ver cuando la energía eléctrica atraviesa un material el cual debería de estar fungiendo como un buen conductor eléctrico. No obstante, llega el caso en el que no es así. Por lo tanto, podemos ver nosotros una generación de calor. Esto puede ser no intencional, pero de todas formas es un fenómeno que ocurre en la naturaleza de los circuitos. Esto lo podemos ver de manera también aplicada de una escala un tanto diferente en las cuestiones de circuitos electrónicos, puesto que dichos circuitos utilizan las resistencias para proteger aquellos componentes los cuales requieren de un voltaje en específico para operar y no excederlo. Asimismo,
pueden controlar las salidas de voltaje dependiendo de la lectura que estén realizando en el caso de algunos aparatos que utilicen las lecturas de voltaje para alguna aplicación. Esto puede verse incluso en la utilización de una resistencia para evitar que un LED se funda, siendo este iluminado mediante alguna otra fuente.